¿Cuál de las siguientes afirmaciones que siguen sobre la estenosis hipertrófica de píloro es falsa? La incidencia es mayor en el sexo masculino. Generalmente se inicia en el primer mes de vida. Los vómitos están teñidos de bilis. El vómito suele ocurrir en forma de proyectil. Se observa una ictericia asociada. Entonces, recuerden ustedes la estenosis hipertrófica de píloro es una manifestación propia del neonato. Se manifiesta generalmente después de 2 o 3 semanas, ¿no? En el neonato con, obviamente, manifestación de vómitos. Hay vómitos, esto obviamente por la estrechez de la luz del píloro. Cada vez que toma el niño la leche, empieza con vómitos inmediatamente o después de 20 o 30 minutos. Algo que caracteriza la estenosis hipertrófica de píloro es que los síntomas básicamente son vómitos. No hay mayor compromiso del estado general. El niño generalmente después del vómito se siente bastante despierto, activo, y la siguiente toma lo hace con bastante avidez, inmediatamente vomita. Obviamente la estenosis produce algunos trastornos, va a haber trastornos metabólicos. Recuerden siempre, toda pérdida por vómitos o toda alteración por encima del ángulo de trace van a tener pérdidas de potasio y iones cloro. Cloro, hidrogeniones y potasio. Y toda pérdida o alteración por debajo del ángulo de trace va a verse afectado el bicarbonato y el sodio. Entonces, si tenemos un niño que es vomitador, obviamente el niño pierde bastante ácido clorhídrico. Entonces vamos a tener pérdidas de hidrogeniones y también de cloro. Y el trastorno metabólico asociado a este va a ser el niño con problemas recuerden ustedes, alcalosis metabólica. Obviamente con cloro bajo. Alcalosis metabólica, hipoclorémica, y algunas veces podría estar asociado a hipopotasemia. Bien. La incidencia, recuerden siempre, es mayor en el sexo masculino. Primogénitos y en niños con antecedentes de estenosis hipertrófica de píloro. Papá o mamá con antecedentes de estenosis hipertrófica se incrementa más. Niños con antecedentes de alergia o atopía, o niños con diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, también incrementa el riesgo de estenosis hipertrófica de píloro. Entonces, con todo esto, la respuesta será: ¿los vómitos están teñidos de bilis? No. Entonces, el problema de la estenosis está por encima de la ampolla de Vater. Entonces, no existe bilis en los vómitos por estenosis hipertrófica de píloro. Bien. ¿Cuál debe ser la actitud ante el neonato operado de atresia de esófago al nacimiento y que tiene síntomas leves de traqueomalacia al mes de vida? Recuerdan ustedes, el niño con atresia de esófago es una patología congénita que no es muy infrecuente, que se manifiesta en etapa neonatal, y obviamente podemos hacer diagnóstico prenatalmente. Son alteraciones que se dan en más o menos entre la 6ª a 16 semanas de gestación. Entonces, en ese momento donde hay formación de la gema anterior, o formación del aro bronquial y del intestino anterior, se produce alteración, ¿no?, que es la atresia de esófago. Va a haber ausencia o solución de continuidad del esófago que está unido a la vía respiratoria con una fístula. Entonces podemos clasificar en 5 tipos. El 3 es el más frecuente y el 5º no es propiamente una atresia de esófago, sino una fístula, comunicación en H. Entonces estas van a tener complicaciones próximas o inmediatas al tratamiento quirúrgico y también en forma tardía. Y las manifestaciones o las complicaciones tardías, la más frecuente es el reflujo gastroesofágico, pero también podemos tener estenosis del esófago, así como malasia. Entonces, si tenemos un niño con traqueomalacia, la conducta será: ¿qué hacemos? Intubamos al niño, fundoaplicatura de Nissen, tratamiento conservador, colocar un stent o una gastrostomía. Entonces recuerden, la atresia de esófago es una de las malformaciones que está asociado a otras múltiples malformaciones. Cumple la regla de los 50. Recuerden, atresia de esófago, 50% está asociado a cardiopatías, el 50% está asociado a otras cromosomopatías, el 50% está asociado a otras malformaciones. Entonces vamos a recordar las siglas de Bacterel que están asociados a malformaciones vertebrales, malformaciones renales, malformaciones de Lynch o de radio, malformaciones de la parte terminal del intestino. Entonces, la atresia de esófago es una malformación que se asocia mucho a otros problemas, que son renales, gastrointestinales, a nivel cardíaco, a nivel óseo. Entonces, es muy raro la asociación o problemas a nivel de la boca o de la cara, ¿ya? Pero sí está asociado a estos problemas que hemos mencionado. Entonces, es por eso que el tratamiento debe ser inmediato con
cierre de la fístula de la comunicación entre el esófago y la tráquea. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a ser cerrar la fístula y unir, ¿no?, ambos cabos del estenosis de la ausencia de continuidad o la solución de continuidad en el esófago. Y el tratamiento va a depender del tipo. Si nosotros recordamos las atresias, el tipo 1, que es básicamente una atresia desde esófago sin comunicación con la tráquea, tiene un espacio bastante largo, son long gap. Los cabos están bien separados. Es difícil hacer anastomosis en este tipo de pacientes, en el tipo 1. El tipo 3, que es la más frecuente, los cabos están bastante estrechos, están cercanos entre sí. Y es muy fácil hacer la anastomosis. Entonces va a depender. Cuando es el tipo 1, va a ser, en la conducta quirúrgica va a ser una gastrostomía y dejar el cabo proximal cerca a la piel, haciendo una esofagostomía para que disminuya la secreción o reflujo de secreción hacia la vía respiratoria. Entonces, en el paciente con atresia tipo 3, que están muy cerca a los cabos, la cirugía o la indicación es cierre de la fístula y unir estos cabos. Unimos los cabos para ver complicaciones inmediatas. Una de las complicaciones es la dehiscencia. Puede separarse las suturas a nivel de la fístula y también a nivel de la anastomosis. Es por eso que el niño va a tener un drenaje torácico que va a depender del tipo, o la localización va a depender del tipo del arco aórtico, que puede ser derecho o izquierdo. Recuerden siempre, vamos a recordar un poquito, la ecografía está indicada en todo niño con atresia de esófago, la ecografía cardíaca, no solo para encontrar la cardiopatía que podría estar asociada, sino también para la localización del arco aórtico. ¿Y para qué es importante localizar el arco aórtico en el paciente con atresia? Para la conducta quirúrgica, el abordaje quirúrgico. Si el arco aórtico, que normalmente está tirado hacia el lado izquierdo, entonces el abordaje será por el lado derecho, que es lo más frecuente. Si el arco aórtico está tirado hacia el lado derecho, el abordaje quirúrgico será por el lado izquierdo. Entonces dejamos un tubo de drenaje y si por el tubo de drenaje empieza a salir secreción, que es la saliva, entonces estamos frente a una dehiscencia. Entonces una complicación próxima en la primera semana. Y eso obviamente incrementa la mortalidad en el niño. Pero tenemos complicaciones tardías como las que hemos mencionado. Entonces el reflujo gastroesofágico, que es la más frecuente, y la estenosis, así como la malasia. Entonces, todo niño con malasia, la conducta es expectante. Observar, la malasia se resuelve al año en la mayoría de los pacientes, no solo como complicación de la atresia de esófago, sino cualquier malasia propia o con manifestación única, la conducta es expectante. Podemos tener laringomalacia, laringotraqueomalacia, laringotraqueobroncomalacia. Entonces, la conducta es expectante, no hacemos nada. La fundoaplicatura es el tratamiento quirúrgico en el paciente con... La fundoaplicatura se indica al paciente que no responde al tratamiento de reflujo gastroesofágico. No es frecuente, no es común, es la última alternativa en el tratamiento del paciente con reflujo. Bien, neonato de 36 semanas de edad gestacional y 24 horas de vida, que presenta desde pocas horas después de su nacimiento taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y subcostales y ligera cianosis. En la radiografía de tórax aparece un pulmón bastante hiperinsuflado, con diafragmas aplanados, refuerzo iliar y líquido en cisuras. ¿Cuál sería la actitud adecuada? Primero definamos de qué se trata. ¿Cuál sería el diagnóstico de ese niño de 36 semanas, de un recién nacido? Es taquipnea transitoria. Entonces, la taquipnea transitoria es propio de prematuro y de recién nacido a término hasta las 39 semanas de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría. Obviamente debe haber condiciones para la taquipnea transitoria. El factor importante es el parto por cesárea. Parto cesárea, parto de alguna manera, parto por vía vaginal sin trabajo de parto, o un expulsivo, ¿no? De alguna manera que disminuye la posibilidad de que se produzcan las catecolaminas que preparan para la absorción del líquido en el recién nacido. Y es por eso que le llamamos pulmón húmedo. ¿Es la pobre reabsorción o es la demora en reabsorberse el líquido a nivel pulmonar? Y la manifestación es inmediatamente al nacimiento. Eso va a ser diagnóstico diferencial entre la membrana hialina. Recuerden, la manifestación de la taquipnea transitoria es inmediatamente al nacimiento. Hay distrés respiratorio. Y algo que caracteriza es que ese distrés respiratorio disminuye con las horas. La necesidad de oxígeno, y es más, si tiene presión como para que se oxigene, disminuye en las siguientes horas. Lo contrario sucede en la membrana hialina. La membrana hialina
puede el niño nacer sin distrés respiratorio y manifestarse a los 30 minutos y va incrementándose el distrés con necesidad de oxígeno, incluso con presión. Entonces es fácil hacer diagnóstico diferencial. Y radiológicamente caracteriza la membrana hialina, obviamente, un patrón restrictivo. En cambio, la taquimia transitoria se manifiesta con hiperinsuflación. Y algo muy característico es la sisuritis. Se observan sisuritis en radiografía, hiperinsuflación, en un niño entre 34 y 39 semanas, estamos hablando de taquimia transitoria. ¿Y qué hacemos en la taquimia transitoria? ¿Cuál es el tratamiento en la taquimia transitoria? Es oxígeno, básicamente oxígeno. Recuerden que podría haber complicaciones. Como todo niño recién nacido con distrés respiratorio, la complicación que deben evitar ustedes es la hipertensión pulmonar. Todo niño con distrés respiratorio que puede ser evento hipóxico puede terminar en hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión no es propio de la membrana, del niño con SAM, sino también se puede presentar en niño con membrana hialina, se puede presentar en niño con neumonía o taquimia transitoria. Todo evento de hipoxia puede llevar a hipertensión pulmonar. De ahí la necesidad de oxigenar si tiene necesidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oxígeno, pueden ustedes solicitar análisis de sangre, descarten como otra causa de distrés respiratorio como infección y mantengan en observación. ¿Sí? Respuesta A. Utilizaremos surfactante en niños de 34 o 36 semanas. ¿Está indicado surfactante en un niño de 36 semanas? ¿El surfactante es propio de prematuro? No. El surfactante lo pueden utilizar en cualquier grupo etario, recuerden siempre. Obviamente lo utilizamos con mucha frecuencia en prematuros por déficit, en pacientes con membrana hialina. Pero todo proceso inflamatorio que disminuya o consuma el surfactante, entonces también pueden utilizar. Puede ser una neumonía con consumo de surfactante, puede ser un SAN donde hay un proceso inflamatorio con consumo de surfactante, o inactivación de los democitos para la producción de surfactante pueden utilizar. Si este es un niño de 36 semanas que presenta distrés respiratorio y que pronto tiene otra manifestación clínica radiológica, y sospechamos de una infección y tiene distrés y necesidad de mayor oxígeno y presión, probablemente sea un consumo de surfactante. Entonces pueden utilizar sin ningún problema surfactante y hasta antibióticos. ¿Sí? Entonces eso va a definir el diagnóstico. Niño que mejora con las siguientes horas es taquimia transitoria. El niño, si después de las 72 horas presenta o continúa con distrés respiratorio, poco probable que sea taquimia transitoria. Busquen otra causa. Infección, cardiopatías, busquen otra causa después de las 72 horas. La enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal menos grave de recién nacido de bajo peso. Se produce por sobreinfección intestinal de Streptococcus pneumoniae. En los estudios experimentales se puede prevenirse por alimentación neonatal con leche materna. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. La enterocolitis es una patología propia de prematuro. ¿Puede haber enterocolitis en el recién nacido término? Sí. ¿Ya? Entonces recuerden, obviamente la manifestación es mucho más frecuente en el prematuro. Cuanto más prematuro, menos edad gestacional, menos peso, mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. Prematuro con distrés respiratorio incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. Prematuro con PSA incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. Entonces también es propio, pero no es solo propio de prematuro, también podemos encontrar en los niños a términos. Y la fisiopatogenia básicamente en el prematuro a término es la hipoxia. El evento hipóxico incrementa el riesgo de enterocolitis. En realidad es multifactorial la fisiopatogenia del enterocolitis necrotizante, pero en recién nacido a término básicamente es esta, el evento hipóxico. ¿Sí? Niños con asfixia incrementan el riesgo de enterocolitis. Hay la necesidad de tener al niño con asfixia o con una depresión muy severa durante 48 horas en NPO. Niños con cardiopatías congénitas complejas con bajo gasto también incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. Niños con síndrome de Down, niños que tienen policitemia también. Todo lo que disminuye el flujo a niveles plásmicos incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. Así que no es propio del prematuro. Obviamente el prematuro tiene muchos factores más o tiene incrementados los factores de riesgo por no solo el evento hipóxico, sino por la inmadurez propia del intestino. Bien, ¿es la patología gastrointestinal menos grave de recién nacido de bajo peso? No, es la más grave. Son niños que pueden estar en las unidades de cuidados intensivos de lo más normal y de pronto caen. La causa, enterocolitis necrotizante. Es la principal emergencia o principal causa de problema gastrointestinal
en el prematuro. ¿Se produce por sobreinfección intestinal del Streptococcus pneumoniae? No. Tenemos otros gérmenes que están asociados en lugar de Streptococcus pneumoniae. Entonces, si hablamos de niños prematuros que su factor o la fisiopatogenia no solo es el evento hipóxico, tampoco la inmadurez, también es la infección. Vamos a tener varios factores que pueden desencadenar enterocolitis. Evento hipóxico, infecciones, inmadurez, obviamente incremento de la osmolaridad a nivel intestinal. Todo eso contribuye o incrementa el riesgo de enterocolitis. Pero como principal germen, ¿no?, causante de enterocolitis no vamos a coger el streptococo. ¿Cuál es el principal germen que produce infección intrahospitalaria? Lo que tienen en la mano. Estafilococo, ¿no? Entonces vamos a tener estafilococo, vamos a tener gram negativos, vamos a tener virus, incluso hongos como causa de enterocolitis necrotizante. El streptococo neumonía está lejos de ser causa de enterocolitis necrotizante. En los estudios experimentales puede ser prevenida por la alimentación neonatal con leche materna. Sí, esto es importante. La leche materna disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. De ahí la necesidad de iniciar nutrición enteral exclusivamente con leche materna. ¿Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido? ¿Hay trombocitosis? Hay trombocitopenia. Entonces, no solo se monitoriza radiológicamente al paciente con enterocolitis para descartar o ver que no haya perforación intestinal, sino también se monitoriza con plaquetas. El factor activador de plaquetas, así como el factor de necrosis tumoral, están incrementados o están presentes en enterocolitis necrotizante y hay consumo de plaquetas. Entonces, todo paciente con enterocolitis, aparte de tener manifestación sistémica gastrointestinal, van a tener una manifestación hematológica con plaquetopenia. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. ¿Hay ascitis? ¿Hay ascitis? Sí. Si ustedes recuerdan la clasificación de Bell, vamos a tener la clasificación 3, 3A, incluso en la 2B y 3A vamos a tener clasificación, la clasificación de la presencia de ascitis. Pero lo que sí no van a tener es derrame pericárdico o derrame pleural. La manifestación de líquido o el trasudado solo se manifiesta a nivel abdominal, se localiza a nivel abdominal. Y obviamente, como complicación en el estadio tardío vamos a tener perforación intestinal, pero la presencia de ascitis sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Niña de 3 años que presenta afectación brusca del estado general dentro del contexto de un cuadro febril con diarrea mucosanguinolenta. A la exploración aparece pálida y somnolienta. La auscultación cardiopulmonar es normal. El abdomen doloroso y el resto del examen físico solo revela la presencia de petequias puntiformes que están diseminadas. La orina es hematúrica y se constata hipertensión arterial. El hemograma muestra una hemoglobina de 7, leucocitos de 17.000 con neutrofilia, 37.000 plaquetas, con normalidad de las pruebas de coagulación. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Entonces estamos frente a un niño con un cuadro infeccioso gastrointestinal y que tiene manifestación hematológica y renal. Recuerden siempre, el niño con problema gastrointestinal que rápidamente o inmediatamente hace manifestación hematológica y manifestación renal, vamos a pensar en SHU, síndrome urémico hemolítico. Causa E. coli, invasiva o enterotoxigénica. ¿Sí? Se trata de un niño de 7 años con retraso ponderosatural que presenta signos radiológicos de raquitismo y ecografías radiológicas de raquitismo y ecográficos de nefrocalcinosis. Los análisis demuestran acidosis metabólica con pH inferior a 7.32 y bicarbonato plasmático inferior a 17. El pH de la orina en 3 determinaciones es siempre superior a 5.5. Otras alteraciones metabólicas consisten en hipercalciuria, hipocitruria y discreta disminución de la reabsorción de fósforo. No se detecta glucosuria ni aminociduria de las siguientes posibilidades de señal de diagnóstico correcto. Síndrome de Bartter, acidosis tubular distal tipo 1, acidosis tubular proximal tipo 2, síndrome completo de Fanconi o enfermedad de Harn. Entonces, cuando hablamos de acidopatías, vamos a tener manifestación en el tamaño. Toda acidosis inhibe la hormona de crecimiento, recuerden siempre. Todo evento hipóxico, toda acidosis va a disminuir la hormona de crecimiento y obviamente la manifestación clínica va a ser pobre ganancia de peso y talla. Y es una forma de descartar, y usted siempre, todo niño que tenga en la consulta,
que no tenga una buena ganancia, descarte no solo la parte nutricional, ¿no?, sino también problemas metabólicos asociados. Entonces tenemos un niño a quien se le hace un estudio y se le hace seguimiento y encuentran radiológicamente raquitismo y nefrocalcinosis. Cuando hablamos de nefropatías o acidosis, hablamos de acidosis tubular renal y vamos a clasificar en dos grupos importantes: la acidosis tubular proximal y la acidosis tubular distal. La proximal, que es el tipo 2, donde básicamente hay una alteración en la absorción de bicarbonato, y la tipo 1 o la distal, que es básicamente la alteración de la reabsorción de iones hidrógeno. Entonces, ¿de qué va a depender la manifestación clínica? De la localización y de la reabsorción de bicarbonato o iones hidrógeno. En el tipo 2, que es la proximal, vamos a tener problemas de bicarbonato básicamente. Algo que caracteriza es que tenemos una acidosis metabólica, pero no tiene, o tiene escasa o tiene muy poca manifestación a nivel óseo. No vamos a encontrar raquitismo en estos niños. No vamos a encontrar hipofosfatemia, que es básicamente la manifestación que va a ser manifestación propia de un bebé con raquitismo, y tampoco nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis y el raquitismo está asociado al niño con acidosis tubular distal o tipo 1, ¿ya? Pero tenemos una variante. Recuerden, hay una variante de la acidosis tubular proximal completa. Cuando hablamos de acidosis tubular proximal completa, hablamos de Fanconi. Cuando es Fanconi, sí hay raquitismo y está asociado incluso a minociduria y también a la presencia de fósforo en orina, con hipofosfatemia, ¿sí? Entonces, con todo esto, tendremos como diagnóstico el tipo 1, ¿sí? Entonces, niño con acidosis tubular que está asociado a nefrocalcinosis, está asociado a raquitismo, es el tipo 1 o el distal, que es básicamente el problema de absorción de hidrogeniones. Y cuando hablamos de absorción de hidrogeniones, hablamos de una acidosis crónica de bastante tiempo, ¿sí? Y la manifestación de la acidosis obviamente va a ser pobre ganancia. Cuando es acidosis tubular, recuerden siempre, acidosis tubular proximal, está asociado básicamente a la reabsorción de bicarbonato, pero muy raras veces ustedes encuentran raquitismo o calcificaciones a nivel renal. Pero sí podemos encontrar en qué tipo, en qué variante de la proximal, en Fanconi. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica caracterizada por la obstrucción crónica de las vías respiratorias y la insuficiencia pancreática exócrina, en la que todas las aseveraciones siguientes, salvo una, son ciertas. Se hereda con rasgo autosómico recesivo. La mutación más prevalente es la F508. No todas las mutaciones se generan en el mismo locus del brazo largo del cromosoma 7. El defecto genético consiste en la mutación del gen regulador de la conductancia transmembrana. Las alteraciones de la proteína reguladora transmembrana dan lugar a un transporte transepitelial de iones anómalos y a secreciones muy espesas. Bien, cuando hablamos de fibrosis quística, hablamos de un problema autosómico recesivo, ¿no? Donde hay obviamente mutación en el gen. Hablamos mutación del gen a nivel del cromosoma 7. Y básicamente se altera el gen que es responsable de sintetizar la proteína que se encarga de transporte de iones. Y esto se va a manifestar en todas las glándulas exócrinas. Recuerden, no solo es a nivel pulmonar y no solo es a nivel de páncreas, sino en toda glándula exócrina. Estamos hablando de saliva, a nivel de piel, a nivel geniturinario, a nivel intestinal, en toda glándula exócrina. Y por esta modificación, obviamente, las secreciones son espesas. Y al haber secreciones espesas, modifica todo, obviamente, toda la fisiología, en este caso de la parte respiratoria, incrementando el riesgo de infecciones. Es por eso que el niño con fibrosis quística presenta infecciones a repetición, neumonías recurrentes, ¿no? Y el germen que está asociado a infecciones recurrentes en neumonía será, en la fibrosis quística, Pseudomonas. Recuerden siempre, Pseudomonas, ¿no? Vamos a tener un síndrome de mala absorción, obviamente con pobre ganancia de peso, y como todo problema crónico, el niño obviamente no gana peso por acidosis. Va a haber eventos hipóxicos y la manifestación periférica será acropaquia, como todo niño con problema pulmonar crónico. Entonces, ¿la mutación más prevalente es la F508? Sí, fenilalanina 508, que es el lugar donde se produce la mutación.
No todas las mutaciones se generan en el mismo locus del brazo largo del cromosoma 7, siempre. Todos se generan a nivel de este cromosoma 7, todos. ¿El defecto genético consiste en mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana? Sí. Y obviamente las alteraciones van a producir alteraciones en la secreción a nivel de las glándulas exócrinas. También, toda glándula exócrina. Niña de 18 meses que presenta desde los 13 meses de edad enlentecimiento de la curva ponderal, junto con disminución del apetito, deposiciones abundantes y consistencia blanda, distensión abdominal y de carácter más irritable. En las exploraciones complementarias realizadas se detecta anemia ferropénica y anticuerpos antiendomicio positivos. Respecto al cuadro clínico citado, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? En el diagnóstico es fundamental la realización de una biopsia intestinal. Esta enfermedad se desarrolla en personas genéticamente susceptibles. El periodo de presentación clínica más frecuente es en el segundo año de vida, pero no es infrecuente que aparezca en niños más mayores o incluso en edad adulta. La anorexia es un síntoma frecuente y la base de tratamiento es la retirada transitoria de la dieta del trigo, cebada, centeno y avena. ¿Frente a qué estamos? Enfermedad celíaca. Recuerden siempre, la enfermedad celíaca se manifiesta al inicio de la lactancia. Empezamos de alguna manera, a producir el proceso o la alteración al inicio de la lactancia. Puede manifestarse después de 2 o 3 meses o incluso un poco más. Va a haber siempre un periodo asintomático para la manifestación de la enfermedad celíaca. De ahí que manifiestan con mucha frecuencia a partir del segundo año. No esperen que la manifestación de la enfermedad celíaca se dé a partir de los 6 meses. Son niños que tienen un peso o una curva adecuada hasta los 6 meses y después de inicio de la lactancia la curva va descendiendo progresivamente y poco a poco. Entonces hacen toda la manifestación típica de un bebé con desnutrición crónica. Entonces, ¿qué es la enfermedad celíaca? Es la intolerancia a la gliadina. Entonces hablamos de enfermedad celíaca, la intolerancia a la gliadina que van a encontrar ustedes en la cebada, centeno, trigo y también avena. Y la manifestación va a ser un proceso inflamatorio a nivel gastrointestinal, obviamente con eliminación de las velocidades intestinales. Y se produce toda manifestación de un problema de mala absorción. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Los anticuerpos frente a esta gliadina, también antiendomicio, antireticulina, y la más específica es la transglutaminasa tisular. Recuerden siempre, va a ser en forma mucho más específica la transglutaminasa tisular. Entonces, no solo el diagnóstico se hace en forma clínica. Entonces la clínica es importante. Un niño que no tiene ganancia pondosatural, cuya curva cae a partir de los 6 meses o manifestación a partir del año, entonces nos debe sospechar en enfermedad celíaca. Asociada a esto, el laboratorio va a ser importante, la presencia de anticuerpos. Entonces, si tenemos presencia de anticuerpos clínica, el siguiente paso será la biopsia. Con eso ustedes concluyen el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y el tratamiento obviamente debe ser la retirada definitiva de la dieta, ¿no?, de gluten. Retiran definitivamente el gluten. La respuesta es, ¿da? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Entonces, ¿la base de tratamiento es la retirada transitoria? No, es definitiva. En la infección del tracto urinario en el niño, ¿cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta? En el periodo neonatal, las niñas la padecen con más frecuencia. El microorganismo más frecuente implicado es el E. coli. Se recomienda realizar una ecografía renal en el primer episodio de infección urinaria. En caso de pielonefritis, los antibióticos indicados son las cefalosporinas de tercera generación, el amoxiclavulánico y los aminoglucósidos. La gamografía renal con ácido dimercapto succinato marcado con tecnesio 99 es la mejor forma de explorar o de detectar cicatrices renales. Respuesta: la. Recuerden, si bien es cierto la infección urinaria es muy frecuente en niñas en edades más posteriores, estamos hablando de preescolares y escolares o en la vida adulta, pero no se da en la etapa neonatal. ¿Sí? En la etapa neonatal es más frecuente en los varones. Hasta el año la incidencia es similar, tanto en varones como en mujeres, y a partir del año es más frecuente en las mujeres.
Bien. Entonces la respuesta es la A. ¿Sí?